Muy buen día. El grupo de investigación ha hecho una maratón de preguntas bíblicas a creyentes y no creyentes. Con el fin de inquietar al oyente de este video a la investigación bíblica, publicaremos cortos videos como este, donde buscaremos en la Biblia las respuestas a dichas preguntas. La pregunta para el día de hoy es: ¿en qué nombre se debe bautizar? Aquí vamos a tratar solo el tema de la fórmula bautismal, por así decirlo. No vamos a entrar en la doctrina del bautismo. Entonces, ¿qué nos muestra la Biblia a la hora de bautizar? Si la Biblia dice Marcos 16:16 que el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. ¿Qué nos muestra la Biblia a la hora de bautizar? Vamos a Hechos 2:38. Hechos 2:38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces este versículo dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hechos 10:48: y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Hechos 19:5: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Colosenses 3:17: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Creo personalmente que el bautismo está incluido en ese versículo. Dice: todo lo que hagan de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. En Filipenses 2:11, cuando al Señor Jesús se le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, al final dice también que para gloria de Dios Padre. Como se nos ha encomendado también a nosotros la gran comisión, veamos algunas recomendaciones que nos da la Biblia a la hora de cumplir con la gran comisión. Entonces, en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay que ir y predicar el evangelio, y el bautismo se encuentra dentro de esta labor. Hay que bautizar. El que crea y sea bautizado, ese será salvo. Esa es la parte de la gran comisión en Marcos. Miremosla en Lucas 24:47. Lucas 24:47: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y en Juan 20:21, Juan 20:21, entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esa es la parte. Hasta aquí todo va muy bien. Una persona que se acerque a la Biblia puede ver evidentemente que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. Ahora, hace unos años atrás, toda esta evidencia de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo la hice, personalmente yo la hice a un lado, porque pensé: el Señor Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los discípulos
mandan bautizar en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué hago? Pues entonces yo pensé, le hago caso al Señor Jesús, porque el Señor Jesús da una orden y ellos van y la hacen de otra manera. Todo esto está muy raro, ¿no? No hay una sola evidencia de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la Biblia. Todos los bautismos se hacen en el nombre del Señor Jesús. Aún en los escritos de los discípulos de Jesucristo, se nombra el bautismo en el nombre del Señor Jesús y por ningún lado el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otra cosa importante, la traducción de Mateo, que está en casi toda Latinoamérica, viene de la versión griega. Llámese Textus Receptus, Nestlé Aland, etc. Es una versión griega. En los institutos bíblicos nos enseñan que el Nuevo Testamento viene escrito en griego, pero no hacen énfasis en que hay que tener en cuenta que Mateo se ha encontrado en su mayoría en hebreo. Noticia importante, Mateo 28:19 no se encuentra con la fórmula bautismal Padre, Hijo y Espíritu Santo en los escritos hebreos. De Mateo 28:19 tenemos arqueológicamente manuscritos en hebreo y no tenemos en la parte 28:19 alguna fórmula bautismal. Hay más aspectos importantes que dejaremos para que usted siga investigando. Aquí entramos a una parte importante del video, donde concluimos que el bautismo debe ser en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre. Mateo 28:19, siendo un tanto incierto, no puede echar abajo todos los demás pasajes y todas las demás escrituras y los hechos de los apóstoles. Si el bautismo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fuera una cuestión solo de autoridad o de estar dentro de la obra redentora del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el nombre de Pablo hubiera bastado en 1 Corintios 1:13. Ahí les dejo para que investiguen. Pero el nombre de Pablo no bastó, porque el bautismo es en el nombre del Señor Jesús, porque el Señor Jesús fue el que fue crucificado, no Pablo. Entonces ahí hace un énfasis de que el nombre del bautismo se hace en el nombre del Señor Jesús, en el nombre de Cristo. Estimado televidente, el bautismo debe hacerse en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre. ¿No cree usted que eso es así? Le invitamos a que tome esta verdad para su vida y que tome esta verdad para su congregación. Si existe alguna corrección y considera usted que el planteamiento de este video no es bíblico, por favor, escríbanos una corrección bíblica y estaremos publicando la corrección con todo lo aprendido. Muchas gracias por su tiempo, por su atención. Que Dios los siga bendiciendo grandemente en este maravilloso estudio de las Santas Escrituras. Gracias, bendito Dios, por este momento que nos das. Muchas bendiciones, saludos a todos, hasta luego.